Hola, curiosas y curiosos del deporte. Ser considerado por propios y extraños el mejor de la historia en cualquier cosa es muy difícil. Tienes que ser el más habilidoso, el más ganador, el más consistente y, en el caso de hoy, el hombre más rápido del mundo. Por supuesto, ya sabes que hablo del carismático Usain Bolt. El jamaicano siempre fue el centro de atención de los Juegos Olímpicos desde su participación en Beijing 2008 hasta su retiro en Río de Janeiro 2016. 8 medallas de oro. Y aún hoy, el hombre más rápido en correr los 100 y 200 metros lisos. Y por eso, Bolt es, sin duda, una de las leyendas vivas más reconocidas en el mundo del deporte. Sin embargo, como toda leyenda, detrás siempre hay una historia interesante de trabajo, superación y constancia que son las causantes del éxito. Usain Saint Leo, nacido el 21 de agosto de 1986 en Sherwood, Content, no estaba muy bien encaminado hacia el éxito en las pistas cuando era joven. De hecho, pasaba más tiempo en el cricket, jugando a fútbol o de fiesta, incluso de fiesta antes, que entrenándose. Y aunque amaba esos deportes, no se veía aún como el campeón que sería en el futuro. Entonces, ¿cómo lo logró? ¿Qué cambió en su vida para convertirse en el hombre más rápido del mundo? Pues si lo quieres saber, quédate hasta el final del vídeo. Y suscríbete y dale a la campanita si te gusta el contenido de deporte. Soy JJ Priego y esto es Leyendas del Deporte. Usain, el hijo de Wesley y Jennifer Bolt, era un chico normal de clase media pudiente en su pueblo. Como te decía, su tiempo se iba jugando al cricket, donde quería tener un futuro profesional. Pero fue su entrenador de ese deporte quien se dio cuenta del potencial que tenía para las pistas. Claro, era un chico alto, muy alto, de piernas largas, y estudiaba en un colegio con un historial en el atletismo brutal, el William Knibb Memorial. Y entonces Pablo McNeill, que es un exatleta olímpico, se dedicó a entrenarlo. Y ya en 2001 ganó el primer campeonato anual intercolegial en los 200 metros con una marca de 22,04 segundos. Una marca súper buena para tener solo 15 años. Y vamos, McNeill sabía del potencial de Bolt. Vamos, se veía de lejos. Sin embargo, Usain era un joven fiestero, algo indisciplinado en sus entrenamientos, y por ello su entrenador estaba frustrado tratando de convencerle y motivarlo para que se centrara. En fin, su primera aparición internacional fue en los Campeonatos Mundiales Juveniles de la IAAF de 2001, donde no consiguió clasificarse a las finales en los 200 metros lisos. Y aquel año sucedió una anécdota que describe muy bien el Usain de esos tiempos. Y es que antes de las finales de los 200 metros en las pruebas Carista, Bolt se escondió en la parte de atrás del bus que lo llevaba a la prueba. Sí, lo que oís, escondido. Y la cosa no acabó cómicamente, ya que la policía tuvo que sacarle de allí y la culpa en buena parte recayó sobre el entrenador McNeill. Y quizás esa fue una primera llamada de atención fuerte para Usain, que terminó compitiendo y ganando, ojo, ganando los 200 y 400 metros, rompiendo las marcas del campeonato. Y poco a poco, Bolt fue madurando, aplicándose más y por ende, los resultados positivos empezaron a llegar. De hecho, terminó siendo tan prolífico en la categoría juvenil que es uno de los 9 atletas en ganar campeonatos mundiales en las 3 categorías, tanto juvenil, junior y senior. Incluso el primer ministro de Jamaica, al enterarse del potencial del chico, le incitó a que se mudara a la capital de la isla, a Kingston, para entrenar en un centro especializado de atletismo en la Universidad Tecnológica de Jamaica. A sus 15 años, Bolt ya medía 1,96 centímetros y sobresalía muchísimo entre los demás. En 2002, los campeonatos mundiales se celebraron allí, en Kingston, donde Bolt se lució ante sus paisanos, ganando en los 200 metros en la categoría junior y convirtiéndose en el campeón más joven de esa categoría. Sin embargo, su madre cuenta que antes de aquellas carreras, Bolt estaba aterrado por los nervios. Pensad, curiosos, que incluso se colocó los zapatos en el pie incorrecto ese día. Aunque eso sí, lo corrigió justo antes de correr. Y ese sería parte del trabajo mental de Bolt. Aprender a quitarse presión. Y ese año, estrellas del atletismo como Michael Johnson, quien era el hombre récord de los 200 metros lisos,
Notaban el potencial de Usain, pero también notaban ese nerviosismo. Es bueno, sí, es bueno, pero se trata de lo que haga en los 4 o 5 años siguientes. Que una figura diga tal cosa sobre ti debe significar un gran peso, más siendo un adolescente. Por ello, también hubo un trabajo conjunto de las instituciones de atletismo de su país que, conociendo de su potencial y creciente fama, le asignaron personal para el cuidado y protección de su figura. Y es que Bol era muy propenso a descuidarse, ya que el tío comía comida basura, se escapaba a los clubes nocturnos o pasaba horas jugando a otros deportes o videojuegos. Eso sí, luego en la pista dejaba a todos atrás. En 2004, por primera vez, fue elegido para el equipo olímpico de su país y llegó a los Juegos de Atenas con mucha expectativa, pero una lesión afectó su rendimiento y fue eliminado en la primera ronda de los 200 metros lisos. Luego de ese duro golpe, universidades de Estados Unidos le ofrecieron becas para que se entrenase allí, pero Bol siempre fue fiel a su personalidad y por ello se negó y se quedó en Jamaica, donde estaba cómodo. Y llegó el 2005, que fue un nuevo comienzo para él. Y es que tenía un nuevo entrenador, Glenn Mills, que le brindó una perspectiva más profesional hacia la disciplina. Empezó bastante bien el año y cuando llegaron los campeonatos mundiales en Helsinki, Bol se sentía más centrado y confiado. Estaba preparado para ganar, pero una vez más, una lesión en la final de los 200 metros lo hizo terminar último. Y sí, era el más joven de esa carrera, con solo 18 años, pero estaba seguro de que podía haberlo hecho muchísimo mejor. Y entre ese año y el siguiente, Bol sufrió un accidente de tráfico y más lesiones, y su entrenador, junto a su manager Norman Peart, rediseñaron su programa de condicionamiento. Y por ello logró terminar bien esa temporada con algunos podios, pero fue más que nada un tiempo de acondicionamiento para él. También empezó a prepararse para competencias más largas como los 400 metros. Y ojo, que tras ganar medallas de plata en los mundiales de Osaka en 2007, Bol corrió los 100 metros lisos en 9,76 segundos en el Invitacional de Kingston, mejorando su marca personal de 10,03. Y ahí empezó a despegar. Y así, nombres importantes como Tyson Gay y Michael Johnson aseguraban estar impresionados con la mejoría de Bolt, que finalmente estaba cumpliendo todas las expectativas. Y claramente, eso no era todo lo que podría ofrecer. Y aquí sí, llegó el año 2008, que fue su primer gran año. Y en aquel momento ya no era el atleta inmaduro y flojo, como algunos en los medios alegaban. Nada más lejos de la realidad, y es que en los Juegos Olímpicos de Beijing ganó el oro en los 100 metros, y lo hizo, ojo, corriendo en 9,69 segundos. Sí, un nuevo récord mundial. Y si os acordáis, aquella victoria regaló una imagen que sería icónica en su carrera, mirando hacia atrás a los rivales mientras bajaba el ritmo y celebraba. Y es que incluso un análisis científico de la Universidad de Oslo determinó que si Bol no hubiese bajado el ritmo, podría haber terminado en 9,55 segundos. Una barbaridad de marca. Y sí, muchos criticaron la actitud de Bol y sus golpes de pecho celebrando esta victoria, pero es marketing, puro marketing. Pero ese era y es Usain. Lejos quedaron los años de nerviosismo. Ahora era un showman, siempre alegre en sus victorias. Además, ganó también en los 200 metros, rompiendo el récord de Michael Johnson con 19,30 segundos de carrera. Y así se convirtió en el primer corredor en la historia en imponer ambas marcas en un mismo evento olímpico. Y esa vez, en los 200 metros, no se detuvo ni un poco e incluso inclinó su pecho para mejorar sus segundos. Una victoria memorable. Y también ganó el oro con el equipo de Jamaica en los 4 por 100 metros. Y rompiendo otra vez otro récord mundial con 37,10 segundos. Y tanto éxito levantó sospechas sobre un posible uso de dopantes, pero Bol y su equipo siempre fueron transparentes con las pruebas. De ahí en adelante comenzó la era de Usain Bolt, un hombre que era insuperable en cada carrera. En los mundiales de Berlín 2009, Bolt rompió de nuevo su marca en los 100 metros lisos, estableciendo los 9,58 segundos que se mantienen hasta el día de hoy. Por si fuera poco, también mejoró su marca en los 200 metros con 19,19 segundos. Y un nuevo oro, claro. Y es que Bol había mejorado su técnica y su timing en los arranques desde Beijing, y se notaba muchísimo. Y su fama ya era tal que hasta el alcalde de Berlín, Claude Boberit, le obsequió un gran pedazo del muro de Berlín
en reconocimiento de sus victorias. Y ya en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 repitió el oro en los 100 y 200 metros, siendo el primer atleta en la historia que defiende y gana ambos títulos olímpicos. El mundo se rindió ante su velocidad y al mejor estilo de Bolt se autoproclamó el mejor atleta de todos los tiempos. Una leyenda en sus propias palabras. También ganó oro con Jamaica en los 4% y ya era el atleta de pista mejor remunerado de todos los tiempos. E incluso en el 2013 se convirtió en el atleta más ganador en la historia de los campeonatos mundiales, a pesar de que perdió algunas carreras con el emergente Justin Gatlin. Y en los mundiales de Beijing 2015, Bolt venció al estadounidense en los 100 y 200 metros, a pesar de que Gatlin había tenido una mejor temporada que él. E incluso el jamaicano venía de una lesión, pero ¡pum, pum, pum! Ganó Bolt. Y finalmente llegaron las Olimpiadas de Río de Janeiro de 2016, las últimas para Bolt, quien terminó de reafirmar su nombre entre los más grandes de la historia del deporte. Ganó un nuevo oro en los 100 metros lisos, el primer atleta en toda la historia en ganar la carrera 3 veces. Y otros 2 oros en los 200 metros y en los 4% relevos. Y así consiguió su triple-triple, con un 100% de efectividad en finales olímpicas. Tristemente, el oro en 4% de 2018 lo perdió en 2017 por el dopaje de Nesta Carte, que era miembro del equipo de Jamaica, por lo que no puede formar parte del selecto grupo de atletas con 9 medallas de oro. Algo que siempre dijo que le rompió el corazón. Y finalmente, en 2017 se retiró. Su última carrera individual fue en los 100 metros del Campeonato Mundial, celebrado en Londres, donde terminó tercero tras Christian Coleman y Justin Gatlin. Y esa fue su primera derrota en un campeonato mundial en casi una década. Su emotiva despedida estuvo marcada por una lesión en los 4% de aquel evento. A pesar del dolor, no abandonó la carrera y cruzó la línea final asistido por sus compañeros de equipo. El retiro de Bolt en las pistas no significó para nada su retiro en la palestra pública, ni siquiera del deporte, ya que empezó a entrenar para ser futbolista profesional, a pesar de su escoliosis reconocida, que hace que su pierna derecha sea 13 milímetros más larga. Así que el tío entrenó como invitado en equipos como el Manchester United y el Borussia Dortmund, pero finalmente jugó como profesional en un equipo de Australia. Exactamente en el Central Coast Mariners de la Liga Australiana de Fútbol. Aunque eso sí, su experiencia duró solo 8 semanas. Y finalmente decidió retirarse de todo deporte. Pero ojo, igualmente marcó un par de goles en un amistoso de pretemporada e hizo su famosa celebración cuando metió el gol. Una imagen para el recuerdo. Y claro, Bolt sigue siempre dando de qué hablar. Ahora mismo es productor musical, personal recurrente en publicidad y hasta tiene una compañía de scooters eléctricos llamada Bolt Mobility. No obstante, su capítulo en la historia deportiva ya está escrita y sellada. Un legado enorme, muy difícil de superar y que, por ahora, lo coloca en la cima de los corredores de toda la historia. Y es que al final Usain Bolt, con su velocidad y sus oros, será inolvidable para siempre. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido su carrera? ¿Crees que alguien pueda superarlo? Complicado, ¿verdad? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de otra leyenda que seguro te va a impresionar. Y si no eres suscriptor de este canal, pues nada, dale a este botón. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.